Hola, mucho gusto. Me llamo Luis Ángel y el día de hoy voy a dar solución a un problema que nos dejaron en la clase de módulo 1. Sin más, comenzaré. Resumen del problema. Primero, elegir un motor con características específicas, potencia, tipo, eficiencia, etc. Y luego calcular el calibre del conductor para un motor de 3200 watts que se encuentra a 278 metros del tablero, incluyendo su protección para un ambiente industrial. Selección del motor. Potencia 3200 vatios, 3.2 kilowatts. Tipo de motor, motor de inducción trifásico. Características adicionales deseadas. Eficiencia alta, i3M o IE4 para reducir costos operativos y consumo de energía. Voltaje 220 voltios compatible con la infraestructura existente. Velocidad de 1500 revoluciones por minuto. Adecuado para muchas aplicaciones industriales. Factor de servicio 1.15 permite una sobrecarga ocasional. Grado de protección IP55 o superior. Protección contra el polvo y chorros de agua. Y aislamiento clase F o superior, adecuado para temperaturas ambiente elevadas. Ejemplo de motor. Un motor con todas estas características sería marca Siemens, modelo 1LE1001-1DA 42-0FA4. Ejemplo genérico verificado disponibilidad y especificaciones. Especificaciones 3.2 kilowatts, 220 voltios, 1500 revoluciones por minuto y E3 IP55 clase F. Continuando con esto, agregaré también lo que sería las Asunciones. Factor de potencia del motor 0.85, valor típico. El factor de potencia FP es una medida de cuán eficiente el motor utiliza la energía. Un valor típico es 0.85, lo que significa que el 85% de la energía suministrada se utiliza para realizar trabajo, mientras que el resto se pierde en forma de calor. Caída de tensión permitida 3%. La caída de tensión permitida es el porcentaje máximo de voltaje que se permite perder a lo largo del cable. En este caso permitimos una caída del 3% para asegurar el motor que reciba suficiente voltaje para funcionar correctamente. Temperatura ambiente 30 grados. La temperatura ambiente afecta la capacidad del cable para transportar corrientes a temperaturas más altas. La resistencia del cable aumenta, lo que reduce su capacidad de corriente. Seguimos con los cálculos. Punto 1. Calcular la corriente del motor. Explicación del cálculo. I es igual a corriente del motor en amperios, es lo que queremos calcular. P igual a potencia del motor en vatios, que es 3200. B igual a voltaje del sistema en voltios, que es 220. Factor de potencia 0.85 adimensional. Y raíz de 3 se usa porque es un motor trifásico. Esta fórmula calcula la corriente nominal del motor consumirá en condiciones normales de funcionamiento. Punto 2. Corregir por factor de servicio y factor de seguridad. Se asume un factor de 1.25 para ambos. Explicación del cálculo. Y corriente corregida en amperios. Y corriente nominal de cálculo en el paso anterior 9.89. 1.25 factor de seguridad y servicio. Este factor aumenta la corriente en un 25% para tener una cuenta posibles sobrecargas y variaciones en el voltaje. Al multiplicar la corriente nominal por 1.25 nos aseguramos de que el cable pueda manejar un poco más de corriente de la que normalmente usaría el motor. Cálculo de caída de tensión máxima permitida, caída de tensión. Explicación. Caída de tensión, la máxima permitida de voltaje permitida del cable. 0.3 representa el 3%, que es la caída de tensión máxima que permitimos. 220 el voltaje del sistema. Calculamos la caída de tensión máxima permitida para asegurar que el motor reciba suficiente voltaje para funcionar correctamente. Punto 4. Usar la fórmula de caída de tensión para calcular la resistencia máxima permitida por fase. Explicación del cálculo. R resistencia máxima permitida por metros en ohmios barra metros. B caída igual a la caída de tensión máxima permitida 6.6 voltios. Raíz de 3 factor para sistemas trifásicos. Y corregida, corriente corregida 12.36 A. Distancia de longitud del cable en metros 278 metros. Esta fórmula calcula la resistencia máxima que puede tener el cable
sin exceder la caída de tensión. Punto 5. Seleccionar el calibre del conductor consultando tablas de calibres de conductores AWG para una temperatura ambiente de 30 grados. Se busca un conductor que tenga una resistencia menor a 0.0011 y soporte al menos 12.36 A. Un conductor AWG14 tiene una resistencia aproximadamente de 0.286 a 20 grados. Aplicación de un factor de corriente por temperatura. Se puede usar este calibre si la temperatura no excede los 30 grados. Sin embargo, para mayor seguridad y consideración posibles variaciones de temperaturas, es recomendable usar conductor AWG12 que tiene una resistencia menor y mayor capacidad de corriente. Explicación: AWG American Weighted Gauge, un sistema de numeración estandarizado para el tamaño de los cables, tabla de calibre de conductor. Estas tablas proporcionan información sobre la resistencia y la capacidad de corriente de los diferentes calibres de cable. Seleccionar el cable que tenga una resistencia menor a la resistencia máxima permitida y que pueda soportar la corriente. Protección del motor. Guardamotores. Se recomienda utilizar un guardamotores con un rango de ajuste adecuado para la corriente nominal del motor, aproximadamente 9.89 A. Esto protege contra sobrecargas y cortocircuitos. Explicación: guardamotor, un dispositivo que protege el motor contra sobrecargas y cortocircuitos. Interruptor termomagnético. Un interruptor termomagnético de 20 A sería adecuado para proteger el circuito del motor. Interruptor termomagnético, un dispositivo que protege el circuito contra sobrecargas y cortocircuitos. Conexión a tierra. Asegura una correcta conexión a tierra del motor para evitar riesgos de electrocución. Explicación: conexión a tierra, un sistema que proporciona una ruta segura para la corriente en caso de una falla de aislamiento. Consideración adicional: un ambiente industrial es crucial. Proteger el motor contra polvo, humedad, vibraciones. Se puede utilizar gabinetes protectores y sellos adecuados. Explicación: protección ambiental, medidas para proteger el motor contra el polvo, la humedad y las vibraciones que pueden dañar el motor y el conclusión: el calibre del cable recomendado es un AWG12 y la protección gradual, motor adecuado, interruptor termomagnético de 20 A y conexión a tierra ambiental.